a esta nueva emisión de Televistazo. Empezamos con el desarrollo de la información, las noticias destacadas para ustedes. En la Fiscalía de Portoviejo, el juez Bani Molina rinde su versión sobre la investigación que hay en su contra por presunta usurpación y simulación de funciones públicas. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Recordemos que el magistrado otorgó el habeas a Jorge Glass y Daniel Salcedo cuando estaba inhabilitado según la judicatura. Melín Ochoa con este tema. La aprehensión del juez Bani Rubén Molina Barresueta ocurrió la noche de este martes en el sector de San Jacinto, en el cantón Sucre, provincia de Manabí. Luego fue trasladado a la Fiscalía en Portoviejo, entidad que en su cuenta de Twitter indicó que se ejecutó la detención con fines investigativos del juez Bani M., quien fue denunciado por presunta usurpación y simulación de funciones públicas. Ni el magistrado ahora suspendido ni su abogado quisieron dar declaraciones. Voy a ver unos papeles y bueno. Las autoridades también indicaron que el detenido ya se encuentra a órdenes de fiscalía, que continúa recabando elementos de convicción que permitan determinar la existencia o no del presunto delito y la responsabilidad del denunciado. Esta investigación inició tras la denuncia presentada por el director del Consejo de la Judicatura, en la que daba a conocer que el juez Bani Molina, el viernes 5 de agosto a las 12 del día, fue notificado que en su contra existe un auto de llamamiento a juicio por el delito de prevaricato. Aún así, 4 horas después, otorgó el habeas corpus a favor de Jorge Glass, Daniel Salcedo y un sentenciado por asesinato. El director pidió la aprehensión del servidor por el presunto delito porque hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que efectivamente se puede haber cometido ese delito. En el 2019, Molina Barresueta fue procesado por asociación ilícita. En ese año también lo suspendieron, pero el fiscal del caso no lo acusó y retomó sus funciones como juez. En ese entonces, la Fiscalía investigaba una red que pedía dinero a cambio de dejar libres a los presos de la cárcel El Rodeo. Este señor Molina ingresó en mayo del 2015 con los concursos amañados, direccionados, llevados adelante por el Consejo de la Judicatura del señor Yalc. Esa es la realidad. A nosotros nos ha tocado asumir esas responsabilidades con esta clase de jueces. Por el delito de usurpación de funciones, la pena es de hasta 3 años de prisión, pero Molina también enfrenta un proceso de prevaricato sancionado hasta con 5 años de cárcel. Y el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena se entrampa en la mesa sobre el control de precios. Luego de 3 días no pudieron solucionar las discrepancias y decidieron suspenderla. La conferencia episcopal llama a mirar hacia adelante. Jacqueline Rodas nos trae ahora los detalles. El gobierno y el movimiento indígena no lograron llegar a un acuerdo en la mesa sobre control de precios. Luego de 3 días de reunión, decidieron suspenderla. Porque no existe voluntad de parte del gobierno. Entonces, en este caso, la mesa 3 se queda suspendido, pero cuando el gobierno tenga esa buena voluntad de dar una respuesta, no ni siquiera al movimiento indígena, sino a todo el pueblo ecuatoriano, allí nosotros nos sentaremos nuevamente. Existen productos agrícolas primarios, existen productos que son procesados e industrializados y lamentablemente no se puede establecer una fijación de precios cuando depende de muchas variables, incluso de productos que vienen importados. La conferencia episcopal emitió un comunicado titulado Mesa de Control de Precios, mirar hacia adelante, en el que indica: hay varios puntos en común y hay también varios aspectos en los que no se ha podido encontrar consensos. La mesa se reabrirá cuando haya nuevos elementos a ser considerados. De las 10 mesas temáticas, 7 aún no tienen fecha para empezar. Se ha logrado un único acuerdo en la de banca pública y privada, y la de focalización del subsidio a los combustibles tampoco se concretó en los 5 días de plazo. Esta se ha extendido con submesas técnicas. Hoy se instaló una en la que buscan avanzar. La parte conceptual con los datos, eso puede demorarse 1 mes o 2 meses más. Sí, eso no será de la noche a la mañana. Yo creo que en 90 días quedará definida la parte conceptual y luego viene ya la parte operativa. Simultáneamente, el movimiento indígena se reúne hoy en la CONAIE para discutir los pasos a seguir. Hasta el momento han transcurrido 28 de los 90 días que debe durar el proceso de diálogo.
Desde el próximo lunes 15 de agosto en las farmacias del país se podrá adquirir pruebas rápidas de detección de COVID-19. La Agencia de Regulación y Control Sanitario será la encargada de verificar la calidad de las pruebas y definir los centros autorizados para su venta. Nos cuenta Bessie Granja. En Ecuador, si una persona tiene síntomas sospechosos de COVID-19, podrá acercarse a una farmacia, comprar una prueba y realizarse en su casa para descartar o confirmar la enfermedad. Autoridades del COE Nacional autorizaron la venta libre de este producto a partir del próximo lunes 15 de agosto. Las pruebas rápidas domiciliarias deberán ser registradas en la página web del Ministerio de Salud, para lo cual se ha creado un link, un formulario que puede administrarse tanto a través de la computadora o a través del teléfono celular, en donde se podrá informar la documentación del paciente, el resultado de la prueba, el lugar de residencia. Las autoridades confirmaron que si bien estas pruebas son para detectar a los pacientes contagiados, no servirán para justificar ausencias en el trabajo. La Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA será la encargada de controlar la calidad de estos dispositivos. La diferencia de esta prueba es que usted necesita estar contagiado y en una fase pico de la enfermedad, porque de otra manera, si usted hace esta prueba cuando está asintomático y no está en el pico, la prueba puede darle un falso negativo. Importadores de insumos médicos en el país se alistan para la comercialización de las pruebas rápidas. Necesitamos que la población se asegure comprando estos dispositivos médicos en los lugares autorizados. Los lugares autorizados son los que cuentan con las certificaciones y licenciamientos otorgados por ARCSA. Se espera que en las próximas horas el ARCSA emita un listado de los puntos donde la población podrá adquirir estos dispositivos. Y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional anunció la creación de una veeduría ciudadana para intentar recuperar los recursos millonarios que desaparecieron. Y además señalan a la Contraloría por no haber auditado la contabilidad de la institución desde hace ya 5 años. Carla Delgado nos amplía este tema. Será la Fundación Lucha Anticorrupción la encargada de la veeduría al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL, con el objetivo de transparentar las cuentas e iniciar los procesos de recuperación de los más de 950 millones de dólares que supuestamente fueron invertidos, pero que hasta ahora no se han recuperado. Van 2 años y no tenemos un solo sentenciado. Los procesos judiciales avanzan a un ritmo muy lento. Sin embargo, cuando les interesa, hay sentenciados que en pocos meses ya están purgando penas. Al ISPOL le atracó el crimen organizado, político, económico, transnacional, con vínculos en absolutamente todas las esferas de poder de este país. Agregó que este no es un caso de corrupción ordinario, porque ha perjudicado a más de 80,000 familias. Esteban Guarderas, miembro de la veeduría, hizo las primeras revelaciones, señalando a la Contraloría por no haber auditado las cuentas del ISPOL desde 2017, lo que dijo es grave. En un oficio del 17 de diciembre del 2020, en una carta que la tengo aquí, la Contraloría dice no vamos a auditar el año 2017, 18 y 19. Explicó que uno de los reparos que habría puesto la Contraloría es que no contaba con los equipos suficientes. Paguen ustedes, señores del ISPOL, esa auditoría que nosotros como Contraloría deberíamos hacer. 1. Y 2, eso es extra escandaloso tomando en cuenta que la Contraloría le debe plata al ISPOL. En 2020 el gobierno de ese entonces denunció que el ISPOL había sido estafado millonariamente a través del mecanismo de la negociación de bonos de deuda pública, cuestionando administraciones pasadas en donde, según las investigaciones, estarían involucrados directivos y empresas privadas. Pedimos un pronunciamiento a la Contraloría, pero no hemos tenido una respuesta.
En lo más destacado de las noticias del mundo, hay una nueva tormenta política en Perú. La Fiscalía allanó el Palacio de Gobierno para detener a Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, acusada por corrupción. El mandatario denunció que se trata de otro intento desestabilizador, una confabulación entre la Fiscalía y los opositores, que además han planteado un nuevo procedimiento legislativo para intentar sacarlo de la presidencia. En breve les mostramos esta noticia y más adelante en Televistazo. Horas de angustia vivieron varios guardias de seguridad que fueron violentamente atacados en Chone, en la provincia de Manabí. 4 vehículos y una moto fueron incinerados. También revelan que la Contraloría no habría auditado las cuentas del ISPOL durante 5 años. Ya regresamos. Esta mañana se desarrollaron varios eventos de conmemoración al primer grito de la independencia. En la Escuela Militar Eloy Alfaro se realizó una ceremonia de ascenso en la que participó el presidente Guillermo Lasso. Fabiola Santana está justamente en Parcayacu. Fabiola, cuéntanos cómo se desarrolla el evento. Buenas tardes. Gaby, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, 213 años desde el inicio de esta gesta libertaria que se concretó el 24 de mayo de 1822 y aquí precisamente en la Escuela Militar se desarrolló un homenaje a los próceres de la independencia, pero también al personal militar que actuó durante el paro nacional. Aquí también hubo el ascenso de 3 generales, entre ellos del comandante general de las Fuerzas Armadas, y también se graduaron a 108 nuevos oficiales para las Fuerzas Armadas. En este lugar intervinieron el presidente de la República, Guillermo Lasso, así como también el ministro de Defensa, Luis Lara, quienes dijeron que hoy el enemigo es otro, es el narcotráfico, contra el cual lucharán muy a pesar del dolor, dijeron, de incluso algunos políticos. Aquí también el ministro de Defensa criticó a la Asamblea Nacional por la falta de respaldo al accionar policial y militar. Escuchemos. Para los ecuatorianos resulta incomprensible el afán de ciertos sectores políticos de proteger a los violentos, de encubrir el terrorismo, de atentar contra la democracia, debilitar la acción del Estado para combatir el crimen, el narcotráfico, la subversión. Es un ataque directo contra la vida. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y, mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden. Es imprescindible que a esta lucha se sumen los otros poderes del Estado para poder configurar un sólido marco legal e institucional, si no se generan las acciones necesarias de los operadores de justicia para aplicar de manera rigurosa la ley y la Constitución. Rememorando a tus míticos. En su discurso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, destacó que Ecuador es el tercer país del mundo en mayor incautación de droga, con más de 300 toneladas. Todavía está desarrollándose este evento militar y todos los detalles nosotros les estaremos ampliando en nuestra emisión estelar. Cuando son las 13:17, regresamos a estudios con Steffi, que continúa con más información. Buenas tardes. Gracias, Fabiola, por ese informe y buenas tardes también. La policía está investigando un atentado contra un grupo de 17 guardias de seguridad que ocurrió en una zona rural de Chone, en la provincia de Manabí. Producto de este ataque, varios vehículos fueron incinerados y los uniformados desaparecieron por varias horas hasta que las autoridades los pudieron rescatar. Diego Cuenca nos trae ahora ese reporte. El ataque ocurrió en la parroquia Chibunga, en el cantón Chone, en la provincia de Manabí. Desaparecidos. En esa zona rural ingresó la policía en busca de 17 guardias de seguridad que fueron reportados como desaparecidos. Al llegar, los agentes encontraron 3 camionetas quemadas y determinaron que se trataba de un atentado.
Metros más adelante hallaron un camión y una moto, también incinerada. Una de las líneas investigativas que tenemos como Policía Nacional es el problema de conflicto de territorios, de terreno, ya sea la apropiación ilegal de recursos vegetales que existe en el sector. Los agentes se adentraron en la espesa vegetación y poco a poco localizaron a los guardias de seguridad, que estaban en diferentes sitios. Algunos con heridas leves tras huir de la agrupación delictiva que los atacó. Que 17 guardias de seguridad habían perdido contacto, ante lo cual Policía Nacional organiza un operativo de búsqueda y rescate, finalmente logrando la ubicación de 17 guardias en buenas condiciones, los mismos que referían de que en horas de la noche habían sido atacados por ciudadanos con armas de fuego. Todas las cosas que traíamos nos quemaron. En el lugar del violento incidente, también se recogieron los restos de bala que quedaron esparcidos producto de un enfrentamiento a tiros con los criminales. Ecuador debe apuntar hacia los fondos internacionales de inversión para fortalecer la llegada de capitales frescos. Así lo sostiene el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Todd Chapman. Él además asegura que no es necesario tener un tratado de libre comercio para fortalecer el intercambio entre las naciones. Todd Chapman fue embajador de Estados Unidos en Ecuador entre 2016 y 2019. Hoy dedicado a actividades privadas, analiza cómo fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. No le preocupa que China sea en estos momentos el principal socio comercial del Ecuador, pues sostiene que eso para nuestro país es una cosa buena. La relación entre Estados Unidos y Ecuador siempre ha sido muy fuerte, muy importante, y la relación económica especialmente de inversión. Y esta relación va a continuar. Ahora sí, Ecuador está desarrollando sus actividades en otras regiones como China, como Europa, y eso es bueno para Ecuador. Comenta que para fortalecer las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos hay un elemento primordial a considerar. No es necesario un tratado de libre comercio. Las relaciones económicas son muchas veces independientes o no tan relacionadas con el diálogo político entre naciones. Entonces se puede tener acuerdos económicos, intereses económicos, mismo cuando hay desacuerdos políticos. Chapman sostiene que a Ecuador sí llegan inversiones estadounidenses, pero que es necesario un cambio. Y no se debe apuntar únicamente a las grandes empresas norteamericanas. Mucho del dinero que está entrando a América Latina desde Estados Unidos entran por los fondos de inversión, no directamente de las empresas. Yo estoy diciendo al sector privado que aquí necesita de un esfuerzo especial para atraer los fondos de inversión. Y para ello, a criterio de Chapman, es necesario abrir un diálogo con ellos. Y el rol del sector privado es fundamental. Ese debe ser su objetivo. Más adelante en Televistazo, 2 policías fueron detenidos tras un intenso operativo en Esmeraldas e Imbabura. A los agentes se los acusa de tráfico de armas. Esto y más, al volver. Más noticias a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. Tras un operativo simultáneo en Esmeraldas e Imbabura, 4 personas fueron detenidas. 2 de ellas son policías en servicio activo que laboraban en estas provincias y que tienen el grado de sargento. En esta operación denominada Cristal 15, el Departamento de Investigación de la Conducta Policial allanó varios inmuebles en los que se decomisaron 3 pistolas, un fusil y decenas de municiones de distintos calibres. También 9 celulares. A los implicados, las autoridades los investigan por el tráfico de armas y supuestos nexos con grupos criminales. La violencia no se detiene en Guayas. 2 personas fueron baleadas anoche entre Guayaquil y Durán. En uno de los casos, la víctima fue acribillada cuando salió de la casa de su padre en la isla Trinitaria. Tenemos un reporte de estos hechos. En la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, José Jalca Delgado fue interceptado y baleado cuando salió de la casa de su padre. Posiblemente una motocicleta le propinó unos disparos a un individuo y que este individuo ha sido trasladado inmediatamente al Hospital Guayaquil. La unidad del sector avanza al Hospital de Guayaquil a verificar la novedad, en donde se verifica que ya ha llegado
esta persona fallecida. Personal de criminalística recogió 8 restos de balas que quedaron sobre la calle. Según la policía, habría recibido amenazas de muerte. Este ciudadano había sido ya amenazado el día de hoy, en horas de la mañana o tarde. El fallecido tiene 2 antecedentes penales, uno por robo y otro por homicidio. Mientras que en el Cantón Durán, otro hombre fue atacado a tiros cuando veía un partido de indoor en una calle cerca al malecón María Piedad. Una de las personas que había estado presenciando esta actividad deportiva había sido atacada por unos sujetos armados a bordo de presumiblemente un vehículo automóvil color negro. Se trata de una persona de aproximadamente 44 años, de lo que se ha verificado posee antecedentes, entre ellos por tráfico de sustancias ilícitas. Los agentes buscan establecer si el hecho respondería a una venganza o a la pugna de territorio para la venta de droga. La víctima quedó gravemente herida y fue llevada hasta un centro de salud. Hasta el cierre de este reportaje, su pronóstico era reservado. Y delincuentes asaltan un asadero de pollos ubicado en la cooperativa Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. Las cámaras grabaron cómo los sujetos ingresaron, amenazando a los clientes y al dueño del local, a quien encerraron en un cuarto. Los ladrones se tomaron todo el tiempo del mundo para registrar cada rincón de este establecimiento y quitarle el celular a todos. Incluso, además de robarse el dinero de la venta del día, se llevaron un pollo, un caso insólito. Y en un minuto, 3 sujetos desvalijaron a ciudadanos que se encontraban dentro de un vehículo estacionado. Andrea Báez nos cuenta que quienes viven en el norte de Quito aseguran que no es la primera vez que esto ocurre. Eran las 10 de la noche y 3 sujetos corren hacia este auto estacionado con 3 ocupantes en su interior. Los sospechosos atracan a las víctimas, les obligan a abrir las puertas del auto y se llevan sus pertenencias. El robo duró exactamente 1 minuto y ocurrió en esta calle del sector Edén del Norte. Moradores de la zona aseguran que los robos son frecuentes y son cometidos por los mismos sujetos. Mi hija estaba con un amigo conversando en un auto a las 8 de la noche. Llegó otro auto de frente, se parquea, se bajan 3 tipos armados y les asaltan. Como mi hija no tenía nada porque solo bajó a conversar, al ver que no tiene nada le rompieron la cabeza con el revólver. Y al chico sí le robaron. Y eso no es todo. También ingresan a los locales comerciales y se llevan la mercadería. Yo cierro a las 8:30 de la noche todos los días. Y no sé, para el amanecer ya encontré el local todo ya. No había mercadería. Las madrugadas también son aprovechadas por los delincuentes para asaltar y robar. Incluso yo tengo hecho una denuncia. Una banda que opera desde la Kennedy y un campana que es de aquí del barrio, de esta calle. Ya los tienen identificados. Les hemos identificado y queremos que la policía opere como tiene que ser. La zona se ha vuelto blanco de la delincuencia y la ciudadanía se siente desprotegida. Seguimos con más noticias. 2 mujeres fueron detenidas por la policía. Son acusadas de robar mercadería de un camión, la misma que está valorada en $1,000. Carlos Luis Carrillo nos informa que las sospechosas tienen antecedentes penales. Fueron detenidas cuando intentaban sustraerse varias cajas de mercadería que eran transportadas en un camión. El hecho ocurrió en el sector de Chilibulo, sur de Quito. El modus operandi fue a través de un hurto, es decir, mientras el vehículo estaba con la puerta ya abierta a sus seguridades, estas ciudadanas aprovechan el descuido del conductor mientras realizaba las gestiones en los lugares donde entrega la mercadería para proceder a sustraerse. El afectado fue quien se percató del hecho y alertó a la policía. Según información de las autoridades, las 2 sospechosas poseen antecedentes penales. Tienen antecedentes por robo, por hurto e incluso por tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización. La mercadería, valorada en $1,000, fue entregada al perjudicado y se investiga si más personas estuvieron involucradas en este delito. El robo se suscitó entre más personas, quienes fueron retirando las cajas con mercadería poco a poco del camión, aprovechando el descuido del conductor y la falta de previsión en las seguridades. Las mujeres fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales a la espera de su juzgamiento.
Más noticias a esta hora. Autoridades de control suspenden las actividades en 2 pozos de captación de agua en Machala porque se evidencian niveles de arsénico por encima de lo permitido. Y esto se da tras el análisis ejecutado en el año 2021 y en el año 2022. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos informa que unos 30.000 habitantes estaban recibiendo el líquido vital de estos pozos. Por niveles elevados de metales pesados, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, y la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, resolvieron suspender las actividades de los pozos de captación de agua de las plantas González Rubio y Ursesa en Machala. En el comunicado informaron que en las inspecciones realizadas a estas plantas pertenecientes a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala se evidenció la irregularidad en los niveles de arsénico. Solicitamos una entrevista a la gerente de Aguas Machala para conocer cuál sería el plan de contingencia ante la clausura de los 2 pozos. Sin embargo, el Departamento de Relaciones Públicas nos indicó que por el momento no se pronunciarán. En pruebas realizadas entre los años 2021 y 2022, ya revelaron la presencia de arsénico en el agua que consumían unos 30.000 habitantes de 20 sectores. La asambleísta Joana Moreira sostiene que la entrega de agua con arsénico estaba provocando enfermedades a los habitantes de estos sectores. Y la Contraloría también debe realizar un informe de responsabilidad acerca de cómo fue construido estos pozos y también los recursos que se invirtieron y si existe o no una construcción de forma indebida, si se cumplieron o no con lo que establecen los pliegos y también si no existe sobreprecios. ARSA informó que los resultados de las pruebas que fueron tomadas este 8 de agosto estarían listas en 8 días. Además, la empresa de Aguas Machala EP también tomó pruebas de la planta González Rubio, las mismas que fueron enviadas a un laboratorio privado para su análisis. Técnicos de la empresa indicaron que en 3 semanas será instalado un filtro para las mejoras técnicas y la calidad del agua de dicho pozo. Más de 2.000 ecuatorianos participaron en una nueva edición de las Fiestas Patrias en España. Con música, danza y gastronomía, nuestros compatriotas conmemoraron los 213 años del primer grito de independencia. Rafael Hermida tiene las imágenes de la celebración en Madrid. Los amarros, sombreros y música cayambeña encabezaron una comparsa en Madrid, España. A miles de kilómetros de ecuatorianos celebraron los 213 años del primer grito de independencia. La música nacional, en especial el pasacalle, acompañó a los bailarines, al emblemático danzante de Pujilí y los Diablo Humas. Con un sentimiento muy patriótico de ecuatoriano, de ver la bandera, de escuchar el himno nacional, de también recordar aquella gastronomía de nuestro país, esos olores, esos sabores de nuestra comida, pues el sentir era de satisfacción y de mucha alegría. La tricolor nacional pintaba las calles de Madrid. Con los 1.200 danzantes, bailarines y en calle, pues han de haber habido unas 2.500 apostadas a lo largo de toda la avenida, ¿no? La bomba del Chota también se hizo presente. La 4ª edición de Fiestas Patrias, organizada por la Asociación Rumiñahui, se extendió hasta la noche con la presentación de artistas en una plaza madrileña. En España se ubica una de las comunidades de migrantes ecuatorianos más grandes del mundo. Aproximadamente son 416.000 compatriotas que dejaron su territorio en busca de sueños, pero que su amor por Ecuador se fortalece con los años.